Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Bueno, esto tiene que comenzar como un obituario y no como un comentario futbolero. Dos personajes que tienen que ver con el fútbol, con la vida y con el mundo se han ido en las últimas 48 horas. El Papa Francisco, independiente de su opinión, criterio, manera de ver las cosas desde lo político, que generó controversia, por supuesto, era un hombre vinculado y ligado al fútbol. Socio 88.235 de San Lorenzo. San Lorenzo tenía un estadio en la Avenida La Plata, una avenida empedrada al lado de una bomba de gasolina. Por eso se llamaba el gasómetro de Avenida de La Plata. Ahí, en un estadio que tenía tablones como los viejos estadios argentinos, el Papa Francisco iba a ver a su equipo, Cuervo, fiel y total. Él asume en el 2013 y después sale San Lorenzo campeón de la Libertadores y van a visitarlo y le llevan, cuentan quienes vieron el episodio, le llevaron un pedazo precisamente de los tablones, le llevaron una camiseta emblemática de uno de sus ídolos. Cuenta el diario deportivo Le esta mañana que en esa visita estuvieron el técnico y los jugadores, pero lo más importante fue lo que le entregaron al Papa. Dice la historia que la camiseta era de René Pontoni, una camiseta retro de San Lorenzo, una camiseta del equipo de baloncesto, un fragmento del viejo patio donde se fundó San Lorenzo y un pedacito de tablón del viejo gasómetro. Después recibió a Messi cuando la selección argentina, dirigida por Alejandro Sabella, pasó por ahí para enfrentar a Italia, y a él y a Buffon les entregó en una materita un ramo de olivos. Después estuvo con Diego Maradona para hablar de aquellos connacionales que lo visitaron, pero también fue a verlo Ronaldinho. El Papa entonces tenía un perfil que es al que me quiero referir. Lo demás puede ser controversial y de hecho lo es. En este tipo de figuras es muy normal que eso suceda. Pero en el tema futbolístico es simplemente una referencia histórica de lo que fue. Y hace poco le hicieron una entrevista, hace poco cuando estaba bien de salud, y le preguntaron por la muerte. Esta fue la pregunta y esta fue la respuesta. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos. Pero lo que le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para
saber el fin, ¿no? La verdad no sé si la vio venir o no, porque ayer, de manera sorpresiva, y todos ustedes vieron las imágenes, estuvo frente a todos los feligreses en el domingo de Pascua, dando su mensaje y su salutación. Y otro que se nos fue, el Loco Gatti, viejo conocido. Me acuerdo cuando en la final Deportivo Cali-Boca fuimos a Buenos Aires y fue el primer contacto que tuve con ese que era un ídolo ya. Fuimos a Casa Amarilla a ver entrenar a Boca y de una manera muy afectuosa estuvo con nosotros, o afectiva, no lo sé. Incluso en la fotografía que ustedes ven en pantalla, en Win, se lo cuento a los oyentes de Antena 2, aparecemos, en ese tiempo todavía tenía pelo, tenía mucho pelo, yo. Hugo siempre tuvo pelo, y la cara de niño del Bocha Jiménez, o sea que se podrán dar cuenta, a través de estos hechos, lo vieja que es esa foto. Después me crucé con él 3-4 veces, políticamente incorrecto. A mí la verdad me gustaba cómo decía las cosas. De pronto, sin filtro, pero, a ver, en algunos términos o en algunos momentos había demasiado violencia en su expresión, pero decía lo que sentía, que eso tiene un valor enorme, políticamente incorrecto. Siempre quiso jugar en el Real Madrid, nunca jugó en España. Muy amigo de Florentino, hizo parte del Chiringuito. Era su aparición post campaña, una campaña llena de marcas, porque ha sido el jugador que más longevidad tuvo en actividad, 44 años. Además, en el fútbol argentino, ningún jugador jugó tantos partidos como él, 765. Y en los equipos en que estuvo, Atlanta, River, Gimnasia, Unión y Boca, sumó esa cantidad enorme de juegos, con lo que le permitió en algún momento algún partido en selección argentina, 417 juegos como titular en Boca, y fue el pionero de una manera de jugar, el arquero líbero, así se llamaba en aquella época, porque en aquella época, contrario a lo de hoy, se jugaba con dos marcadores centrales de características diferentes. Uno que jugaba cerca al arquero, que llamaban líbero, término italiano, y el otro el stopper, término inglés. Y se decía que había que armar la defensa con un jugador que fuera barredor, socio de todos, que le cuidaba la espalda a todos, cerca al arquero, ese era el líbero, y el stopper, un perro de presa que perseguía al 9 rival hasta la casa, o hasta la concentración, o hasta el vestuario. No lo podía dejar mover, que es lo que da el nacimiento a la importancia e influencia del llamado número 10. El stopper es el que crea el 10, porque agarraba al 9 y lo seguía por todas partes, y el líbero se quedaba atrás esperando a ver quién caía y a corregirle los errores. Era el borrador de todos los defensores. De eso ya no hay. Hoy por hoy se juega sin stopper. Yo siento que muchos de estos muchachos nuevos, buenos comentaristas todos, dicen que cuando una defensa es de 3, los laderos del central son stoppers. No, ya eso no existe. El stopper clásico era un jugador que perseguía por toda la cancha. Si el 9 se iba a saludar a la mamá, allá lo iba a acompañar. Si se iba al baño, lo acompañaba al baño. De eso ya no hay. Por eso la utilización del término stopper no es correcta. Es un término que además nace en el fútbol inglés. Y justamente por jugar afuera del campo,
del arquero, del radio de acción del arquero normal, decían que Gatti era arquero líbero. Jugaba afuera, el equipo podía tener bloques altos, porque él se encargaba de custodiar en zona posterior todo lo que le correspondía a él y a los defensores en retroceso. Es el pionero de eso que después ejecutó René Higuita con mucha más técnica, porque René, como fue delantero y le gustaba jugar en las prácticas de delantero, tenía la facilidad de manejar las extremidades inferiores. Los equipos que tenían a Gatti y a Higuita jugaban con 11. Los demás juegan con 10. Entonces, esos jugadores que tenían la posibilidad de ser arqueros, utilizar las manos y de paso jugadores, utilizar las extremidades inferiores con destreza, más la que tenía Higuita que la que tenía Gatti, marcaron una leyenda. Pues bien, se nos fue a los 80 años Gatti. Tengo que terminar el obituario y pasen la tumba para todos. Pataleta 4.0 de James. La primera, cuando arranca, a echarle la culpa a los árbitros de todo lo que encuentra, empezando por la final de la Copa América. Pataleta 1, tenue. Eleva el nivel de pataleta cuando viene la selección nacional, aunque ya había tenido algunos, ¿no?, por ahí intentos, cuando no dejó entrar a Yasser Asprilla en algún partido, cuando le decía que no al técnico, que no lo sacara, y el técnico obedecía, y pasa lo que sucedió en los partidos de la última secuencia de selección nacional. Pataleta 3.0, cuando en el piso lanza un botín hace poco, que no alcanza a golpear a nadie, por fortuna, pero era una clara expresión de desaprobación, con razón o sin ella, a una decisión arbitral. Eso merecía un castigo que el árbitro, muerto del miedo, no dio. Ahora le apareció un árbitro respondón, después de abrazo, reencuentro con Sergio Ramos, posaron para todas las televisiones y para todas las portadas de los diarios. Justamente una supuesta infracción de Ramos hace que llegue una protesta salida de madre que termina con una expulsión. La expulsión es lo de menos. Lo demás es que no puede jugar el primero de los partidos que enfrentarán ante el Cruz Azul. Ya llegan a la instancia definitiva. Allá tienen otro formato de competencia. Y tiene 2 partidos contra Cruz Azul, un equipo que es superior a León y que lo podría eliminar. León justificaría todo lo que ha gastado en contrataciones, superando a Cruz Azul y apostando por el título. Pero si se queda ahí, ¿de qué sirvió? Recuerden que fue puntero, ahora es sexto. La tabla de posiciones lo muestra. 1 Toluca, 2 América, 3 Cruz Azul, 4 Tigres, 5 Necaxa, 6 León. Vea, por esto no se fue a jugar playoff, porque play-in juegan los de arriba, los 6 primeros. Pero ya Monterrey, Pachuca, Juárez y Pumas juegan otra cosa para clasificar los rivales del primero y el segundo. Mejor dicho, es un repechaje. León estuvo a 2 puntos de caer al repechaje. De los últimos 7 partidos, perdió 5. Demasiado, ¿no? Mucho. Y justo lo que viene es ese enfrentamiento con Cruz Azul y se va a perder el primero. Vaina brava. Ahora, ¿cómo interpreto? ¿Cuál es mi interpretación personal a las pataletas? Las pataletas son ya una clara evidencia
de desesperación, de querer hacer algo y no poderlo hacer. Y claro, eso lleva a estos estados de confusión y de alguna manera hay que extrovertir todo lo que se lleva por dentro. Y él, por impotencia, está haciendo estas cosas. Una pena. Va a terminar el torneo y hay jugadores con mejor nivel que él, colombianos. Sí, y con mucha más presencia. Cambindo, por ejemplo, es el segundo goleador. Y no es el primero porque se lesionó y no ha jugado los últimos partidos. Uno. El mismo Mendoza, que es su compañero. Y que hace goles y los hace decisivos. Y de Osa, en los últimos partidos, ayer, por ejemplo, marcó el segundo. De Osa, que llegó a Monterrey como una de las contrataciones y sumas con Sergio Ramos para elevar el nivel. Ayer fue protagonista. O sea que hay jugadores con mejor nivel y con mejores respuestas y que valen, por supuesto, muchísimo menos que James. No es un buen momento. Definitivamente el 25 no comenzó bien para el hombre. Oiga, algo está pasando con la sub-20. Profe Torres y Federación Colombiana de Fútbol, hay que coordinar mejor estas etapas de preparación. Tenemos el Mundial allá. Lo tenemos allá. Y cuando digo allá es en la mira. El Mundial de la categoría. Se monta un microciclo y empiezan a caerse los jugadores. El primero que se cae, Villarreal. No, que no lo llamen. Es un poco la necesidad de Millonarios. No lo puede prestar ahora. Entonces yo creo que hay que coordinar un poquito mejor eso, ¿o no? Y la última es que hoy el Arsenal no presta a Rojas, al arquero. Y no lo presta porque el Arsenal ha llegado a semifinal de la Champions en Europa, de la Champions. Y por lo tanto, al llegar ahí necesita a todos los jugadores disponibles. No solamente los del primer equipo, sino los jugadores de ascenso, los jugadores de la categoría juvenil. Y ahí está el arquero, Rojas. Entonces hay cosas que se pueden manejar mejor. Me imagino que el técnico Torres tiene plan B. Lo que a mí me preocupa de todo esto, porque que entren y salgan jugadores es decididamente normal. Y se presentan casos como este de Arsenal y Millonarios, que necesita de sus jugadores. Pero también es cierto que podrían buscarse etapas en el tiempo, cronológicamente, en donde se pueda acomodar un microciclo de preparación sin tener que afectar la selección, porque es que uno supone que estos microciclos son para preparar el equipo que va a jugar, no para preparar un equipo que no va a jugar. Pues claro que usted puede reemplazar a Villarreal y puede reemplazar a Rojas, pero resulta que esos dos jugadores son fijos en el Mundial y los necesita el técnico. Tendrían que estar en estas etapas preparatorias. No sé si me hago entender, porque como a veces dice uno las cosas tan claras, tan fáciles, y parece como si uno hablara arameo o árabe o quién sabe qué, o chino. Yo creo que es una cuestión de coordinar un poquito mejor para que no se afecte lo que se está planeando. Escuché ayer a mis compañeros en el canal que José Ortiz, el árbitro que dirigió el partido entre Bucaramanga y Magdalena, era el árbitro joven de mejor proyección. Si ese es el bueno, ¿cómo serán los malos? José Ortiz ayer tuvo la colaboración, comillas, de Mosquera en el VAR. En esto de los árbitros jóvenes, yo veo que ponderan mucho a Ulloa, a Ortiz y no sé a quién más. Mire, no le amarran un zapato a Oscar Julián Ruiz,
ni a Roldán para hablar de los dos últimos árbitros emblemáticos que ha tenido el fútbol colombiano. Y ni hablar de ahí para atrás. Hablo de aquellos que han tenido jerarquía, presencia internacional. Nada que ver. Son árbitros sacapartidos. ¿Cómo puede permitir el señor Ortiz, aparte de los errores con el VAR, un VAR que se demora siglos para cosas evidentes y claras, que eran de fácil resolución, como ese gol del Bucaramanga? Es un gol que no necesita de 5 minutos para resolver, que simplemente no hubo falta sobre el arquero. Pero es que lo más grave es que a Ortiz en la discusión lo empujan, lo tocan, y creo que hasta Quintana alcanza a golpearlo, o uno de ellos. Yo alcanzo a ver a Quintana. ¿Cómo puede permitir un árbitro que cada vez que hay una situación en discusión se le arrimen 10 tipos, 15 tipos, de un equipo y del otro, vociferando, se ponen cara a cara, cuando la norma actual es que con los únicos que debe interactuar un árbitro es con los capitanes? Y a él le dan unas tarjetas, una amarilla y una roja, que deben y tienen que ser su idioma. Y con esas tarjetas se tiene que hacer respetar también. Respetar la ley, hacer respetar la ley y hacerse respetar él. Ayer, cada vez que había una situación confusa, un aquelarre, todo el mundo se venía encima. Y él aguantaba eso. Lo aguantaba. Incluso llegó a marcar con la espuma como que una raya para que no pasaran de ahí. Igual. Cuando clarito está en el protocolo de VAR que aquel que haga el movimiento cuadrado o rectangular de VAR para pedir algo, ese ya automáticamente debe recibir una tarjeta amarilla. Ortiz, no se crea lo que le dicen. Usted no es la mejor proyección del árbitro joven. Todavía le falta pelo pa' moña. Y otra vez hay que mencionar al jefe de los árbitros, el cual lleva de la mano a un montón de muchachos imberbes, recién destetados, que no muestran su categoría a través del carácter. Gente sin carácter no puede ser un buen árbitro. Y estamos llenos de descaracterizados que se dejan manosear y que, pese a que son la máxima autoridad en los partidos, no hacen uso de lo que la ley les da. ¡Qué pena! Lo lamento. Pero lo de ayer fue esperpéntico. Y me explican luego, cuando tengan tiempito, por qué le invalidaron al Bucaramanga el primer gol que anotó. Nada más, es una cuestión simplemente de querer saber las cosas. Gran partido del Cali. Muy bien planteado. Sale, lo ahorca a Nacional, le marca el gol, se pone bloque medio, se pone bloque bajo y aguanta. Le faltó un poquito más intentar el contraataque, pero aguanta bien. Agresivo, la intensidad defensiva era alta, altísima, campo contrario, campo medio y campo propio. La intensidad ofensiva no tanta. Atlético Nacional propietario de la pelota, pero en una sequía enorme de aproximación con claridad. Llegaba, pero no tenía cómo tirar a puerta. Y sin progresivo y sin última jugada, no hay posibilidad de triunfo. Tecillo 2 veces, minuto 79.33, y a los 90 y punta logró 2 llegadas que hicieron figura al arquero. Pero antes Nacional no había hecho un solo tiro a puerta. Se pasó 80 minutos sin tirar a puerta, pese a que tenía la pelota. Y como la gente se imagina o cree que tener la pelota es ser superior al rival, pues muchos creen que Nacional era superior al Cali. No, el que tenía el control era el Cali. El que tenía la pelota era Nacional. Cardona fue sacado de casillas porque la primera le salió mal. Cuando un equipo presiona, no puede salir caminando y por carril central porque te quitan la pelota. Esa pudo haber sido una anotación más de entrada del Deportivo Cali y desde ahí se descompuso. Le hicieron sacar una tarjeta amarilla
y al final lo sustituyeron bien. Organizó un poquito mejor Mateo Zuribe porque es un poco más, ¿no?, de ida y vuelta. Marino desapareció, le hicieron un marcaje de eso que en el baloncesto se llama defensa con ayuda y lo liquidaron, lo borraron. Espero que haya sido un mal partido de Marino. No vaya a ser, y repito lo que dije ayer en la transmisión, así algunos se alebresten, no vaya a ser que el personaje lo está absorbiendo. Yo creo que de todas maneras necesita ayuda. ¿Y qué es ayuda? Hombre, venga, tranquilo, tranquilícese. Usted es un crack, tal, trabajarle un poquito la cabeza. Eso es ayuda, todos necesitamos ayuda. No se preocupen, tranquilos. Lo cierto es que Harlan hizo un gran partido. El zaguero uruguayo también. A mí se me olvida el nombre de. Juega tan poquito y lo critican tanto. Corujo hizo un gran partido. El arquero salvó 2 y de Nacional el diferente Tecillo, defendiendo y atacando. Gran partido del Cali. Lo de Nacional es que va a tener que revisar algunas cosas, entre otras, pensar en que por ahí puede estar fatigando demasiado a jugadores del equipo de gala, en un torneo y en el otro. No llegar al extremo de la rotación insulsa y tampoco de mantener un plantel que termine desgastado. Piénsenlo. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.